Hola, buenas tardes, bienvenidos. Vamos a abarcar el tema de hipotálamo. Hay que ver que el hipotálamo es el centro de control importante en el sistema límbico. En otro video vamos a ver el tema de sistema límbico. Debemos comprender que el hipotálamo tiene un peso muy reducido, además de que no ocupa más que unos pocos centímetros cúbicos y, como comentaba, el peso es muy reducido, llega a pesar unos 4 gramos, ¿sí? Y este va a poseer vías de comunicación de doble sentido con todos los estratos del sistema límbico. Y ahí vamos a ver que a su vez el hipotálamo, como sus estructuras que son afines a él, van a enviar señales eferentes en diversas direcciones. Lo importante del hipotálamo que tenemos que recordar son los núcleos. Entonces, si nosotros vemos en una vista lateral el, el hipotálamo, vamos a ver que aquí vendría el quiasma óptico, ¿sí? Quiasma óptico, posteriormente llega la parte de la glándula hipófisis, posteriormente el tubérculo mamilar. Y vamos a ver que la glándula hipófisis se divide en su porción posterior y su porción anterior, que es la neurohipófisis y adenohipófisis. De ahí que vamos a ver estas relaciones con el hipotálamo, ¿sí? Y bueno, el tubérculo mamilar también va a ser muy importante, porque ahí van a llegar las fibras del fornix, ¿sí? Ya cuando estudiemos sistema límbico, vamos a ver que las fibras del fornix precomisurales van a llegar a los tubérculos mamilares. Y va a haber otras fibras que se van principalmente hacia el sistema límbico. Estas fibras del fornix vienen desde lo que es la sustancia hipocampal. Posteriormente se van a hacer los pilares anteriores del fornix y que van a llegar a la línea media, serían los tálamos. Vendrían aquí los pilares posteriores del fornix y que en la línea media se decusan y van a formar lo que es la comisura central. Posteriormente se van a dividir en pilares anteriores del fornix y comentaba que llegan al tubérculo mamilar, ¿sí? Tubérculos mamilares, las fibras precomisurales, mientras que las fibras postcomisurales están relacionadas con lo que es el giro del cíngulo, ¿sí? Y bueno, entonces, la división de esos núcleos del hipotálamo, vamos a ver que los podemos dividir en 3 regiones, ¿sí? Tenemos una región o área supraquiasmática, ¿sí? Tenemos un área tuberal, es decir, en relación con el infundíbulo de la glándula hipófisis, por aquí sería la eminencia media, y el tubérculo, los tubérculos mamilares, ¿sí? Tendríamos el área mamilar. Entonces, si volvemos con la vista lateral, vamos a ver que tenemos lámina terminal, quiasma óptico, glándula hipófisis con su neurohipófisis, adenohipófisis, eminencia media, tubérculo mamilar, ¿sí? Y entonces vamos a empezar con el estudio de los núcleos. Si empezamos con el estudio de los núcleos del área supraquiasmática, vamos a encontrar con un núcleo que es muy importante. Es el núcleo supraquiasmático. Ese núcleo supraquiasmático vamos a esquematizar de esta manera el núcleo supraquiasmático. ¿Sí? Por supuesto que esta vendría siendo el área del hipotálamo, ¿sí?
en este caso el hipotálamo con sus núcleos, y vemos el núcleo supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático va a ser importante porque es el núcleo que se dice que contiene aproximadamente 20.000 neuronas y está situado sobre el quiasma óptico, como podemos observar. Y vamos a ver que los nervios ópticos ya cruzan por debajo del hipotálamo. Ya en otro video vamos a abarcar el tema de pares craneales, ¿sí? Y lo importante es que de estas 20.000 neuronas, ¿sí?, van a actuar como un reloj maestro, ¿sí?, con una frecuencia de disparo marcapasos que va a seguir como tal un ritmo circadiano. Por tanto, vamos a ver que este núcleo supraquiasmático, su importancia radica en lo que es el ritmo circadiano. De ahí vemos que esta función del marcapasos va a ser fundamental para organizar el sueño en un patrón circadiano recurrente de 24 horas, ¿sí? Y vamos a ver que estas lesiones de este núcleo supraquiasmático pues van a provocar trastornos fisiológicos, trastornos conductuales. Por ejemplo, la pérdida de los ritmos circadianos de sueño-vigilia, ¿sí?, así como el núcleo supraquiasmático también va a dirigir lo que son los ciclos diarios de nuestra fisiología y el comportamiento que marcan el compás, ¿sí?, de nuestras vidas. Hay unos autores que recibieron un premio Nobel. Ellos son Michael Rorschach y Michael Jones. Ellos destacan que esta regulación del ritmo circadiano está completamente relacionado con factores de transcripción, con genes. De ahí que vemos que los factores de transcripción que juegan un papel muy importante son clock y B-1. Estos son factores de transcripción. Estos factores de transcripción van a ser importantes para la transcripción de unos genes, que son los genes PER y CRIP. Esos genes PER y CRIP van a codificar, ¿sí?, ya en la transcripción, traducción, ¿sí?, para unas proteínas que son PER1, 2 y 3 y CRIP1 y 2. ¿Sí? CRI1 y 2. Ahora, al momento de sintetizar todas estas proteínas, vamos a ver que ya una vez que se sintetizó durante el día, va a llegar una inhibición durante la noche. Es decir, se vayan a inhibir los factores de transcripción para que ya no ocurra esta transcripción de genes y, por supuesto, la traducción a estas proteínas, tanto PER1, 2 y 3 y CRI1 y 2, que son finalmente para los genes CRI, que son genes criptocromo, y para los genes PER, ¿sí?, que son los genes reloj. Estos autores lo denominaron de esta manera, y al inhibir a los factores de transcripción clock y B-1 va a permitir que ya no exista esta acumulación de las proteínas, y por supuesto el ciclo va a parar hasta que ese día inicia de nuevo la transcripción de genes PER y CRI y la traducción hacia estas proteínas para su eliminación, o digamos esta inhibición de los factores de transcripción. Por supuesto que el núcleo supraquiasmático tiene que recibir aferencias, ¿sí? Y estas aferencias nerviosas van a llegar a unas células que son muy importantes, que son las células ganglionares retinianas fotosensibles. Que van a estar especializadas, ¿sí?, y van a contener un fotopigmento que es la melanopsina, ¿sí?, la melanopsina. Y van a transmitir señales a través de un fascículo, es decir, estas señales llegan hacia lo que es la retina, células ganglionares retinianas, ¿sí?, y
que transcurren hacia el hipotálamo a través de un fascículo, que es el fascículo retino hipotalámico, ¿sí? Y que llegan hacia el núcleo supraquiasmático, y al momento de recibir estas señales se inicia esta transcripción y traducción de las proteínas de los genes reloj, genes criptocromo, y posteriormente a su acumulación se inhiben a estos factores de transcripción, pero una vez que ya la acumulación de proteínas ya no está presente, la síntesis, la traducción y la síntesis, la transcripción, la traducción de proteínas inicia nuevamente. De tal manera que es un ciclo, ¿sí? Sueño, vigilia, ritmo circadiano. Ya vemos que la importancia de esta vía pues va a ser para alterar estos tiempos de ritmos circadianos. Es importante cuando una persona viaja a través de varias zonas horarias, por ejemplo, va a experimentar lo que se conoce como un jet lag, ¿sí? Hasta que el reloj circadiano vuelva a sincronizarse con la hora local, día y noche del viaje, ¿sí? Y bueno, si continuamos con el estudio de los núcleos, ese solo fue el primero, vamos a ver que hay otro núcleo muy importante, que es el núcleo supraóptico. Núcleo supraóptico. El núcleo supraóptico va a ser importante porque estos núcleos supraópticos van a secretar lo que es una hormona, la hormona antidiurética o la vasopresina. Esta hormona antidiurética, hormona vasopresina, es importante para el control de la excreción renal de agua. Por ejemplo, cuando los líquidos corporales están demasiado concentrados, vamos a ver que se van a estimular estas neuronas de las zonas del núcleo supraóptico, y vamos a ver que las fibras nerviosas van a avanzar en sentido descendente a través del infundíbulo del hipotálamo, ¿sí? Y van a llegar a lo que son las terminaciones, van a llegar a lo que es la neurohipófisis, ¿sí? Y estas terminaciones nerviosas van a secretar la hormona antidiurética, justamente en la neurohipófisis. Por supuesto que después se va a absorber a la sangre, ¿sí? Y se va a transportar hasta los riñones, donde va a actuar principalmente en los túbulos, conductos colectores, ¿sí? ¿Para qué? Para aumentar la reabsorción de agua. De ahí vemos que es importante cuando los líquidos corporales pues, están demasiado concentrados, ¿verdad? Ya estudiamos la nefrona, de tal manera que nosotros tenemos ya una idea de dónde van a actuar. Y, importante, núcleo supraóptico, donde se va a secretar la hormona antidiurética o vasopresina. Si continuamos con el estudio de los núcleos, vamos a ver que tenemos el núcleo anterior del hipotálamo. Este núcleo anterior del hipotálamo, vamos a colocarlo de esta manera. El núcleo anterior del hipotálamo es importante en la regulación parasimpática. Incluso toda el área anterior del hipotálamo tiene funciones parasimpáticas. Al final de esta sesión vamos a ver las relaciones entre el hipotálamo anterior y hipotálamo posterior, porque el hipotálamo anterior tiene funciones parasimpáticas, el hipotálamo posterior tiene funciones simpáticas, ¿sí? Hipotálamo anterior, parasimpáticas. Hipotálamo posterior, simpáticas, ¿sí? De ahí que vamos a ver algunas lesiones, incluso
vamos a ver, va a llegar un punto en el que tenemos que ver qué implica una lesión en un núcleo específico, en un área específica, por supuesto. Y tenemos que relacionar todo esto. De ahí que pasamos al siguiente núcleo, que es el núcleo paraventricular. Es decir, va a estar en relación con los ventrículos, ¿sí? Entonces, si nosotros empezamos con este estudio de núcleos paraventriculares, pues los núcleos paraventriculares son importantes para la secreción de oxitocina. La oxitocina, dentro de sus funciones principales, vemos que está relacionada con la contractilidad uterina, ¿sí? Contractilidad uterina. También vemos que hay una estimulación, ¿sí? de los conductillos mamarios a través de células mioepiteliales, ¿sí? Por esta liberación de oxitocina. Y bueno, estas serían las funciones principales, ¿sí? Ya por supuesto que la contracción de estas células mioepiteliales va a permitir la eyección de la leche a través de los pezones, a modo que el bebé logre alimentarse. Hay que destacar que el fenómeno de estas contracciones son importantes porque cuando el bebé succiona del pecho se genera esta señal, una señal refleja, donde esta señal va a viajar desde el pezón, ¿sí?, hasta el hipotálamo anterior y va a provocar la liberación de oxitocina. En este caso vemos que va a actuar directamente en el núcleo paraventricular, se secreta la oxitocina y, por supuesto, inicia esta función de contraer los conductillos mamarios. Muy bien. Y en esta área ya el último núcleo vendría siendo el núcleo del área de la región. Núcleo del área de la región preóptica. Este núcleo del área de la región preóptica, vamos a ver que es el único que deriva del encéfalo, ¿sí? Ya si nos vamos a la embriología, hay que recordar que tenemos prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Y tenemos una mnemotecnia que es Teddy, me mete miel. De ahí que en el prosencéfalo se va a dividir en T, T. El mesencéfalo se va a quedar igual. Y el rombencéfalo es me, T, miel. ¿Sí? Teddy me mete miel. Y bueno, ya pasando a lo que nos compete, viene siendo prosencéfalo, telencéfalo, sí, va a dar origen a lo que es el telencéfalo, el diencéfalo. El mesencéfalo da origen al mesencéfalo, se queda igual, ¿sí? Y el rombencéfalo da origen al metencéfalo y al mielencéfalo. Ya de ahí nosotros tenemos que saber qué deriva de cada uno de estos. Yo sé que por el momento es el estudio del hipotálamo, pero pues nunca está de más, ¿verdad? Tenemos mielencéfalo, que va a dar origen al pulpo raquídeo, ¿sí? Por supuesto que esto es su cavidad, porque hay otro, además de la cavidad, también las paredes son importantes. Pero bueno, de manera sucinta, vamos a ver que el metencéfalo da origen al puente de Barolio o protuberancia y el cerebelo, ya estudiaremos cerebelo posteriormente,
El mesencéfalo se queda igual. Mesencéfalo, ¿sí? El diencéfalo, lo que es epitálamo, tálamo, hipotálamo, ¿sí? Y el telencéfalo, por supuesto, hemisferios cerebrales, ¿verdad? Ahí tenemos esta pequeña mnemotecnia, ¿sí? Muy valiosa. Y bueno. Acuérdense, solamente eso es de las paredes, porque también, perdón, de las cavidades, porque también de las paredes se derivan en pues, los ventrículos principalmente. ¿Sí? Bueno, ya lo estudiaremos cuando lleguemos a embriología del sistema nervioso. Y pasamos a la siguiente área, que es el área tuberal. Entonces, vamos a ver por acá. Área tuberal. En el área tuberal nos vamos a encontrar con tres núcleos que van a ser muy importantes. Vamos a ver que tenemos al primero. El primero de ellos es el núcleo arcuato. Núcleo arcuato, núcleo arciforme. Bueno, el núcleo arcuato, o también conocido como infundíbulo o arciforme. Este núcleo arcuato tiene dos grupos de neuronas, ¿sí? El primer grupo de neuronas se dice que va a ser importante para el aumento del apetito. Y el segundo grupo de neuronas para la disminución, ¿sí?, del apetito. Por supuesto que este núcleo arcuato, si nosotros lo vemos en la vista lateral, vamos a ver que va a nacer, ¿sí?, en el tallo hipofisiario, que va a estar en relación con la eminencia media. Entonces ahí cerquita de la eminencia media, ¿sí?, nos encontramos con el núcleo arcuato o infundíbulo. Pasamos con el siguiente núcleo, que es muy importante, es el núcleo ventromedial. El núcleo ventromedial, vamos a ver que está relacionado con el área, más bien, es el área de la saciedad. ¿Sí? Este núcleo es muy importante porque si nosotros tenemos una lesión en esta región, núcleo ventromedial, vamos a ver que el paciente va a perder lo que es la saciedad y va a referir un estado de apetito voraz, ¿sí? También, además del apetito voraz, muy enérgico, ¿sí?, entre otros aspectos que van a ser fundamentales y que ya lo estudiaremos cuando lleguemos al hipotálamo lateral, porque va a estar muy en relación con este, ¿sí? Y bueno, el punto es que el paciente refiere un apetito voraz, ¿sí? También, bueno, ya dijimos, ¿no? Se vuelven hiperactivos, etc. Y vamos a ver que, en consecuencia, el paciente tiene una obesidad tremenda. Muy bien. Ya llegamos el núcleo dorsomedial, ¿sí? Este núcleo dorsomedial importante para la estimulación del aparato digestivo. De manera que tenemos el núcleo dorsomedial. Y aquí me faltó señalar que es el núcleo ventromedial, que está en el área de la región tuberal, ¿verdad? En el área tuberal. Ya si nos vamos al estudio del área mamilar,
Me faltó colocar el núcleo dorsomedial en nuestra visión lateral, ¿sí? Vendría superior a lo que es el núcleo ventromedial. Este núcleo dorsomedial, importante para la estimulación del aparato digestivo. Vamos a ver que en el área mamilar nos encontramos con, de igual manera, 3 núcleos, ¿sí? Tenemos el núcleo del cuerpo mamilar. El núcleo del cuerpo mamilar lo podemos ilustrar de esta manera. Y este núcleo del cuerpo mamilar pues, va a estar en relación con los tubérculos mamilares. Y es importante para los reflejos de la alimentación, ¿sí? Como lamerse los labios, ¿sí? O deglutir. Ahí tenemos al núcleo del cuerpo mamilar. También tenemos a un núcleo muy importante que es el núcleo posterior del hipotálamo. El núcleo posterior del hipotálamo va a estar muy relacionado con funciones simpáticas, ¿sí? Por ejemplo, elevación de la frecuencia cardíaca, elevación de la presión arterial, y que va a ser importante para regular la temperatura corporal. Ya vamos a ver esta relación entre el hipotálamo anterior y el hipotálamo posterior en un momento. Ya finalmente tenemos el núcleo tuberomamilar. Núcleo tuberomamilar. El núcleo tuberomamilar va a estar en relación con el tallo hipofisiario, ¿sí? Que tenemos el núcleo tuberomamilar. Relación con el tallo hipofisiario, pero más hacia la región mamilar, ¿verdad? Tenemos el núcleo tuberomamilar y este va a ser importante para la liberación, ¿sí? De histamina. Liberación de histamina va a regular lo que es el estado de sueño. Y bueno, ya de ahí terminaríamos con esto, con el estudio de los núcleos del hipotálamo y vamos a ver la relación entre el núcleo, la región anterior, región posterior del hipotálamo y el hipotálamo lateral con su relación con un núcleo que ya estudiamos, que es el núcleo ventromedial del área tuberal. Entonces, iniciamos con lo que es hipotálamo lateral. Tenemos los núcleos ventromediales. Vamos a ver que el hipotálamo lateral está, se le conoce como el centro del hambre, Quiset. Y el núcleo ventromedial, ya estudiamos que dentro de sus funciones tenemos tenemos a una función muy importante que es el centro de la saciedad, ¿verdad? De ahí que la estimulación del hipotálamo lateral no solo va a generar sed o ganas de comer, sino que también va a elevar, ¿sí?, el nivel general de actividad presentado por el animal, ¿sí? Esta estimulación da origen a lo que es, además de la sed, además de las ganas de comer, apetito, también hiperactividad. De ahí que en ocasiones también va a generar cólera, ¿sí?, o manifestaciones de lucha, ¿sí? Y vamos a ver que si hay una lesión en el hipotálamo lateral, se pierde este centro del hambre y sed. Por supuesto, el que predomina es el núcleo ventromedial. Y por supuesto el paciente se encuentra desnutrido porque está predominando el centro de la saciedad. Vamos a ver que una estimulación en el núcleo ventromedial
y también de las zonas que lo rodean, va a dar lugar a unos efectos que son opuestos, es decir, va a haber una sensación de saciedad, una disminución del consumo de alimentos y tranquilidad, que esto vendría, eso estaría presentando el paciente que tiene una lesión en hipotálamo lateral y, por supuesto, si hay una lesión en el núcleo, en esta área relacionada al núcleo ventromedial, tenemos una lesión, el paciente va a tener estas funciones que predominan, por supuesto, del hipotálamo lateral, que es un estado de sed, ganas de comer, apetito voraz, cólera y un estado de lucha, y por supuesto esto que es la hiperactividad. Ya también vemos que el impulso sexual también puede estimularse a partir de diversas zonas del hipotálamo, principalmente en hipotálamo lateral, hipotálamo anterior, ¿sí? E hipotálamo posterior. Incluso vamos a observar estas relaciones, funciones simpáticas, función parasimpática del hipotálamo anterior y del hipotálamo posterior. Ya dijimos que el hipotálamo anterior tiene funciones parasimpáticas. Es decir, de manera sucinta tenemos que disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la presión arterial, ¿sí? Y al disminuir esta frecuencia cardíaca, disminuye la presión arterial, hay una vasodilatación, permite el aumento de la temperatura en lugares donde son muy fríos, permite este aumento de la temperatura, por tanto es importante para la regulación de la misma. Vamos a ver que el núcleo que está implicado en la regulación de la temperatura es el núcleo de la región preóptica del hipotálamo, ¿sí? Que ya estudiábamos justamente aquí. Núcleo de la región núcleo del área de la región preóptica del hipotálamo. Por tanto, esta relación del hipotálamo anterior es con la función parasimpática. Si nos vamos con el estudio del hipotálamo posterior, tenemos que su función es simpática, ¿sí? Por tanto, vamos a ver un aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, ¿sí? Y permite la conservación y producción de calor, ¿sí? Esto ante esta activación, porque hay una vasoconstricción, donde se va a reducir la pérdida de calor, una piloerección, ¿sí? Y un aumento del metabolismo para la generación de calor. Se me olvidó mencionar también que en el hipotálamo anterior tenemos un aumento de la actividad digestiva, ¿sí? Y la sudoración, junto con una disminución de la producción metabólica de calor, va a permitir esta disipación del calor. Por tanto, pues es muy importante esta pérdida para regular la temperatura, mientras que en el caso del hipotálamo posterior se permite la conservación y la producción del calor a través de una reducción de la pérdida de calor por una vasoconstricción cutánea. De ahí que si hay un aumento de la temperatura corporal, inician estos procesos del hipotálamo anterior. ¿Para qué? Para disipar el calor, ¿sí? A través de la sudoración, a través de una disminución de la frecuencia cardíaca, una disminución de la presión arterial, ¿sí? Y todos esos procesos que involucran al hipotálamo
anterior. Ya en el hipotálamo posterior tenemos una conservación del calor y producción. Si nosotros pasamos a las lesiones, vamos a ver que una lesión en el hipotálamo anterior, área preóptica, si hay una lesión en el hipotálamo anterior, área preóptica, vamos a tener un aumento de la temperatura corporal. ¿Por qué? Porque ya no están estos mecanismos reguladores, ¿sí?, que sirven para la disipación del calor. También va a haber alteraciones del sueño y una disfunción del sistema nervioso parasimpático. Es decir, va a haber alteraciones en la digestión, alteraciones en el control cardiovascular. Ahora, vamos a ver que si hay lesiones en el hipotálamo posterior, el paciente va a presentar hipotermia, ¿sí?, hipotermia, una somnolencia excesiva, ¿sí?, porque el hipotálamo posterior es clave para activación del sistema reticular activador ascendente, que ya lo vamos a estudiar después, y también una disfunción, pero ahora ya no del sistema nervioso parasimpático, sino del sistema nervioso simpático, ¿sí? Y tenemos alteraciones tanto en la presión arterial como en la frecuencia cardíaca. Aquí si hay un daño en el hipotálamo posterior, hay un síndrome que se conoce como el síndrome del reptil, ¿sí? Este síndrome del reptil se caracteriza precisamente por el daño del hipotálamo posterior, ya que hay una pérdida de una termorregulación autónoma, por tanto el cuerpo no va a generar calor por sí solo, ¿sí? Tenemos una eh, mala autorregulación, tenemos hipotermia, como ya lo habíamos destacado, y se dice que el comportamiento del paciente es similar al del reptil. Eh, ¿Por qué? Porque la persona necesita buscar fuentes externas de calor, ¿sí?, para mantenerse calientes, ¿sí? Necesitamos de fuentes externas, ya que se pierde como tal esta generación de calor, producción, conservación, importante en el hipotálamo posterior. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse y pronto vamos a subir nuevos videos. Tenemos en mente un video de polígono de Willis, y para continuar con estos temas de fisiología, filtración glomerular y reabsorción y secreción tubular. Muchas gracias.